primeramente que nuestro tema del día de hoy es permanecer quietos y calmados. ¿Qué es eso de permanecer quietos y calmados? ¿Qué es eso de estar tranquilos, quietos, calmados? Oiga, yo le digo a mi nieta, ya cálmate, ya tranquilízate, y ¿sabe qué? 10 segundos y se vuelve a parar, y ¿verdad? ¿No es así, Lidia? Los que tienen sus pequeños, ¿sí? Hasta luego me dice, no puedo, así de plano me dice, no puedo. Oiga, pero yo le pregunto a usted, si Dios le está diciendo, si Dios nos está diciendo, debes permanecer quieto y calmado, entonces ¿qué debemos hacer? Porque yo sé, hermanos y hermanas amadas, que hay muchos de ustedes que no pueden estar quietos, que no pueden estar calmados, ¿sí? Que no pueden estar como Marta o como María, como quién. Marta es la afanada, ¿verdad? Y María es la que está ahí quieta, tranquila a los pies del Señor. Y yo sé que hay varios de ustedes que les cuesta trabajo permanecer quietos y calmados. Pues hoy les voy a dar una noticia muy tremenda, muy grande de parte de Dios, que Él lo dice. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y miren, no porque sea malo estar en diferentes actividades o realizar diferentes actividades, no es que sea malo eso. Es que nosotros debemos, ya se los he dicho muchas veces, balancear nuestra vida. Debe de haber un balance en nuestra forma de vivir. Y si en este caso el Señor nos habla de permanecer quietos y calmados, oiga, pues aunque a usted le guste andar de un lado para el otro, del tingo al tango, como dicen, pues usted debe de atesorar esta palabra en su vida, ¿sí? Y allá en casita, yo sé que también hay muchos y hay muchas que no pueden permanecer quietos y calmados, y les apremia. Inclusive hay muchos que se levantan bien tempranito porque dicen, es que el día no me alcanza. Y se levantan muy tempranito, muy de mañana, y bueno, dice la palabra de Dios que los que de temprano madrugan o que temprano se levantan, pues las bendiciones de Dios también están ahí para esas vidas. Sí, es una palabra también que viene ahí. Entonces, esto de permanecer quietos y calmados, hermanos, lo encontramos en el Salmo 46, versículo 10. Ahorita solamente vamos a ver el versículo 10. Y ¿saben? Yo la voy a interpretar. Primero, ahorita la vamos a ver en la diapositiva, la vamos a ver en esta versión. Esta versión dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este Salmo de 46:10 nos habla precisamente de esto, de que debemos estar quietos y conocer quién es Dios. Porque tal pareciera que nosotros, por tanto que hacemos, tanto que nos movemos, tanto que vamos de un lado para otro, tal pareciera que aún no sabemos y no conocemos a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver este pasaje completo, sí, más adelante. Pero esto es una orden, esta palabra es una orden de parte de Dios a todos. En la versión PDT, por ejemplo, Dios dice, dejen de pelear. En vez de decir de estar quietos, dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Yo gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. Entonces, ¿cómo diría la palabra de Dios? Combinando las dos versiones. Miren, diría así: estad quietos y dejen de pelear. Conozcan y acepten que yo soy Dios. Seré exaltado porque yo gobierno las naciones. Enaltecido seré en la tierra.
porque yo controlo el mundo entero. Así se oiría en la combinación de esta versión con la versión de la PDT. Y creo que varios no le captaron. Se los voy a volver a repetir. Estad quietos y dejen de pelear. Conozcan y acepten que yo soy Dios. Seré exaltado y porque yo gobierno las naciones. Enaltecido seré en la tierra porque yo controlo el mundo entero. Es la combinación de esas dos versiones. Esta es una versión, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos significa, en la otra versión, dejen de pelear. Acepten que yo soy Dios, conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, ¿sí? Porque ustedes deben saber que yo gobierno las naciones. Enaltecido seré en la tierra, porque yo controlo el mundo entero. Entonces, si esta palabra de Dios que nos está dando nuestro Padre, porque es un salmo que fue escrito fue compuesto por un músico, porque los que también entonaban estos salmos, que se convertían en cantos, tenían que ser músicos consagrados, músicos que eran de verdad consagrados en esta área, en este ministerio. Entonces, tenemos que ver y vamos a ver a quién se refiere esta palabra, a quién le están dando esta palabra, ¿sí? Porque tal pareciera que se la da a quién, a nosotros como pueblo de Dios, ¿sí? Pero aquellos que les dice dejen de pelear, porque supone que el pueblo de Dios solamente pelea y actúa cuando Dios dice. Pero aquellos que pelean por pelear, aquellos que buscan pelea, aquellos que buscan dañar, aquellos que buscan hacer daño, entonces Dios está hablando de manera general, pero lo vamos a ir desglosando, hermanos. Estar quietos significa que debemos estar tranquilos. Vamos a estar hablando de este hermoso salmo, y este hermoso salmo, de una vez les voy a decir que nos da mucha confianza, nos da mucha seguridad en quién es nuestro Dios Todopoderoso. Este salmo es para que nosotros ya reflexionemos acerca de todo lo que vamos a recibir de Él de aquí en adelante, y lo que hemos recibido, que a lo mejor pues no nos hemos dado cuenta, pero todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo, hoy nos las va a volver a reafirmar. Quédate quieto, quédate quieto. ¿Qué significa quédate quieto? Fíjense, quédate quieto está escrito en el contexto de una época de problemas. Este salmo se escribió en una época que estaba lleno de problemas y de guerras. Por tanto, debemos considerar el verso con ese contexto en mente. Este verso, quédate quieto, estar quieto, ¿sí? Fue escrito en un tiempo en donde había muchos problemas y donde había guerra, ¿sí? Imagínense que pues ustedes tienen un problema así muy grande, demasiado grande, y Dios les dice: quédate tranquilo, quédate quieto, no hagas nada, porque yo voy a resolver tu problema. Y resulta que esa palabra, esa orden, pues la desobedecemos. O sea, la decimos así como que: Señor, quedarme quieto en medio de este problema tan fuerte, tan grande que tengo. O sea, quedarme quieto, ¿cómo? Sí, el Señor dice: solamente quédate quieto. Fíjense, esta palabra quédate quieto significa tenme confianza. O sea, permanece tranquilo, pero confiando en mí. ¿Sí? O sea, no empecemos a confundir. Ahorita van a ver en las demás diapositivas que no debemos confundir el quédate quieto con decir: bueno, pues está bien, no hago nada. Ahí el Señor dice que va a hacer todo. No,
acuérdense que debemos considerar bien cómo está escrito. Entonces, yo quiero decirle que este quédate quieto está escrito en el contexto de una época de problemas, lleno de problemas y de guerras en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Por lo tanto, debemos considerar este verso, que este quédate quieto, sí, en un contexto, y hay que ponerlo aquí en la mente. ¿Hoy tienen problemas ustedes? ¿Tienen guerra? ¿Hay guerra espiritual? ¿Tienen guerra espiritual? ¿Tienen problemas fuertes? Oigan, todos tenemos ahorita una batalla muy fuerte, sea económica, sea familiar, sea emocional, sea educativa, sea psicológica. Tenemos guerra por todos lados, ¿sí? Aquí esto es general, pero aquí el problema, aquí el detalle es cómo vamos a afrontar este problema o esta guerra que se nos está presentando. En ese tiempo el pueblo recibió esta palabra. El pueblo de Dios, por medio de estos músicos que les hablo, recibieron esta palabra: quédate quieto. Así que debe de considerar este verso con ese contexto en mente, ¿ok? Muchas personas entonces tienden a pensar que este versículo, quédate quieto, significa descansar y relajarse, o relajarse, ¿sí? Y muchas personas piensan que este pasaje de quédate quieto es descansar y relajarse en quién es Dios. Y por eso yo les digo, no es el quédate quieto así nada más, sin hacer nada, sino es el quédate quieto poniendo en acción la fe, poniendo en acción la seguridad de quién es el que está con nosotros. El quédate quieto significa cuánto confío en Dios. El quédate quieto, ¿qué significa? Significa el todo lo que estoy poniendo en mi confianza a Dios. Ese quédate quieto no significa descansar y relajarse de más, ¿sí? Porque de repente algunos cristianos pueden decir, pues qué suave, entonces es relajarse y descansar, quedarme quieto y Dios va a arreglar mi situación, va a arreglar mi problema. Y entonces yo quiero decirle que eso se va a empeorar, porque el quédate quieto significa tener una confianza excesiva en Dios. ¿Ven? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este contexto, vamos a ver que ese quédate quieto no es relajarse, no es descansar desmesuradamente. En realidad, lo que se tiene que hacer es que debemos cesar el esfuerzo, disminuir el esfuerzo que estamos haciendo nosotros por querer arreglar ese problema o esa situación. En realidad, ese quédate quieto significa cesar el esfuerzo o detener. Esa palabra quédate quieto es ya deja de esforzarte. Ay, me salí de cuadro. Ya deja de esforzarte porque yo voy a solucionar tu problema. Ese quédate quieto significa cesa el esfuerzo que ahorita estás haciendo. Detente, es lo que yo llamo que muchas veces tenemos que parar todo completamente y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? Esto significa que tengo que reflexionar acerca de lo que estoy viviendo. Esto significa que Dios me dice, tómate un tiempo para que mires bien, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo alrededor de tu vida. Ese quédate quieto significa ya no avances más, detente, deja de esforzarte. Específicamente en este contexto está diciendo, deja de luchar, como lo vimos en deja de pelear. ¿A quién se dirige? Se puede dirigir deja de luchar, deja de pelear. Se puede dirigir a los enemigos de Dios. Porque a final de cuentas, si ellos también no dejan de pelear en contra de los hijos de Dios, ellos saben que no tienen ninguna oportunidad contra el pueblo de Dios. Alguien que quiera pelear contra un hijo de Dios la tiene de perder. Alguien que quiera ponerse contra Dios la tiene de perder. ¿Sí? Hay muchos hombres poderosos en este mundo, hombres tienen mucho dinero,
tienen mucho poder y están queriendo hacer muchas cosas para controlar el mundo. Están queriendo hacer muchas cosas para controlar a la humanidad. Y ustedes lo van a ir viendo poco a poco. ¿Pero qué creen? Contra Dios nadie puede. Y ese Dios, ese Padre tan poderoso, ese Padre está de nuestro lado. Y necesitamos entender que por más que nos esforcemos por querer solucionar algo, el Señor dice: no, estate quieto, estate tranquilo, calmado, porque al final de cuentas sabe lo que quiere Dios en todo momento, en todo tiempo. ¿Sabe lo que Él quiere? Él quiere llevarse toda la gloria y toda la honra. Él no comparte su gloria y Él no comparte su honra con nadie. Nosotros somos creación de Dios, ¿sí? Nosotros somos esa creación que Dios diseñó en esta tierra, en este mundo, para que nosotros seamos esos agentes que propicien la alabanza, la adoración, la exaltación, todo a nuestro Dios Todopoderoso. Somos esos agentes, porque nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros, si queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos va a salir siempre mal. Pero cuando nosotros entonces sabemos descansar, y yo ya entiendo que el estate quieto significa cesar mi esfuerzo, significa detenerme en todo lo que estoy haciendo, significa dejar de pelear, porque ¿saben que también a veces el cristiano quiere pelear? ¿Quiere tomar la pelea también en sus manos? Y Dios lo dice, y tanto a los del pueblo de Dios como a los demás les dice: dejen de pelear y reconozcan que yo soy Dios. Amén. Entonces, este es el punto, hermanos amados. En este pasaje encontramos algo bien hermoso, bien hermoso. Y es que cuando alguien lucha contra un hijo de Dios, con su pueblo, en realidad está peleando contra Dios. Y contra Dios nadie puede. Nadie puede. Estar quieto, nuevamente, estar quieto. Esas palabras, yo les pregunto, ¿esas palabras no son incorrectas desde el punto de vista humano? Pero si no lo entendemos, si no entendemos esta palabra, esta frase, estar quieto, entonces vamos a confundir y nos vamos a aventar a la hamaca o a la cama y no vamos a hacer nada absolutamente creyendo que Dios va a hacer todo. Pero acuérdense que nosotros somos agentes de cambio. Dios nos ha diseñado para ser agentes de cambio. Y cuando nosotros ponemos en acción nuestra fe, cuando nosotros ponemos en acción nuestra confianza, cuando nosotros depositamos completamente todo lo que somos en las manos de Dios, entonces estas palabras toman significado, toman sentido. Estar quieto, esas palabras no son incorrectas, simplemente es útil tener en cuenta el contexto de la frase. Y ya lo vimos. El contexto de la frase estar quieto es literalmente cesar de estar esforzándote, detenerte, no estar haciendo las cosas a tu manera, sino esperar a que Dios sea el que ponga todo en su lugar. Todo en su lugar. Muy bien. Este versículo que estamos analizando, el versículo 10, tiene algo que decir tanto a los enemigos de Dios como al mismo pueblo de Dios. Ya lo comenté, pero es al pueblo de Dios, fíjense, es al pueblo de Dios a quien se escribe el Salmo, todo el Salmo. Ahorita vamos a ver algunos pasajes más efectivos. El versículo 1, ¿cómo comienza? Por ejemplo, el versículo 1 de este Salmo 46 empieza: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Así empieza este salmo, ¿sí? Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Los salmos son para el pueblo de Dios. Los salmos son para que se levante el ánimo del pueblo de Dios. Los salmos son para que haya seguridad del pueblo de Dios. Sí. Entonces, así empieza este Salmo 46:1. ¿Dios es tu refugio? ¿Dios es tu fortaleza? Oiga, hermano, hermana, cuando oramos, le decimos: Señor, dame mucha fortaleza.
porque yo no puedo, mis fuerzas se están agotando. ¿No es cierto? Y aquí lo dice claramente, que Dios es nuestro refugio y es nuestra fortaleza. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 46 en su totalidad. Y lo voy a leer en esta versión PDT, Palabra de Dios para Todos, para que pues le demos un entendimiento mejor. Salmo 46, y vamos a leerlo completito. Dios está dispuesto a ayudarnos. Al director, canto de los descendientes de Coré, con el Alamot. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Fíjense lo que Dios les va a decir, les va a estar hablando ahorita en este momento. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto ¿a qué? En los momentos difíciles. Oiga, entonces, ¿por qué tengo que esforzarme si Dios está dispuesto a ayudarme siempre en los momentos difíciles? Versículo 2. Por eso no tendremos miedo. ¿Cuántos tienen miedo en esta hora? Nosotros como pueblo de Dios ya lo hemos dicho, que no debemos tenerle miedo a nada ni a nadie. El temor reverente es a Dios, es al único. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar. Esto quiere decir, aunque haya problemas muy fuertes y veamos cosas muy tremendas, aunque rujan los mares y se agiten las olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. ¿Saben lo que significa a propósito la palabra Selah? Selah significa estate quieto, estate un momento tranquilo, reflexionando en lo que acabas de leer. Eso es lo que significa la palabra Selah, que está ahí en la Biblia. Cálmate, sí, cálmate, estate tranquilo, estate quieto, o reflexiona en lo que acabas de leer. A propósito de lo que estamos hablando. Luego entonces en el versículo 4 dice, un río con sus corrientes riega de alegría la ciudad de Dios. Y ya se empieza como que a aclarar el panorama, ¿no? Hay problemas, va a rugir el mar, se van a caer las montañas, va a haber una destrucción tremenda, va a haber cosas bien fuertes. Ok, ahora, yo analicé esto. Señor, tú dices desde el principio que tú eres mi fortaleza y que tú eres mi refugio. Va a haber muchas cosas fuertes y tremendas alrededor de mi vida. Voy a ver cosas bien fuertes y tremendas, ¿sí? Durante el tiempo que esté aquí yo en la tierra. Voy a ver todo eso. Y por eso dice ahí, mantén tranquilidad y mantén quietud después de leer eso. Después dice, un río, en el versículo 4, un río con sus corrientes riega de alegría la ciudad de Dios, el santo lugar donde habita el Altísimo. Dios está en medio de esa ciudad y no será removida. ¿En medio de cuál ciudad? En medio de la ciudad santa. Al amanecer, Dios la ayudará. Hay agitación en las naciones. ¿Cómo están las naciones ahorita? Están agitadas. Hay agitación en las naciones y los reinos se tambalean. Él entonces deja oír su voz y la tierra se derrite. O sea que Él tiene control de todo. El Señor Todopoderoso, ¿con quién está? Todopoderoso. ¡Ay, qué alegría! Me encanta su entusiasmo. Dice la palabra, el Señor Todopoderoso está con nosotros. A pesar de todo lo que vemos, a pesar de todo lo que estamos escuchando, dice que el Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Nuevamente, Selah. Estar tranquilos. Date tranquilo. Reflexiona lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Versículo 8. Vengan y vean las obras de nuestro Yahweh, de nuestro Dios, que ha ordenado destrucción en la tierra. ¿Quién ha ordenado todo? Dios. Otra vez.
vengan y vean las obras de Yahweh, que ha ordenado destrucción en la tierra. Versículo 9. Él ha puesto fin a las guerras hasta lo último de la tierra. Destruye el arco, rompe la lanza y quema los carros de combate. ¿Quién inicia una guerra y quién para la guerra? Dios. Todo. Y miren lo que dice ahora el versículo 10. Dios dice, ¿quién dice? Dios. Dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Yo gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. Amén. Versículo 11. El Señor Todopoderoso, Yahweh Todopoderoso, está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Y por último está Selah. O sea que todo el tiempo debemos estar calmados, tranquilos. Ustedes como pueblo de Dios no deben de tener desesperación, no deben de estar inquietos, al contrario. Diría por ahí un dicho: no te preocupes, ocúpate. ¿En qué? En la oración. Ocúpate en leer la palabra de Dios. Ocúpate en qué? En compartir la palabra. Ocúpate en qué? En estar intercediendo por aquellos que tienen un problema más grande que el de nosotros. Ocúpate, pero no te desesperes, no te inquietes. El Señor dice: estate quieto. Hay que aprender a vivir ya en estos tiempos, hermanos. Mientras todos corren para un lado y para otro, ustedes deben de estar quietos. Y Dios les va a dar la capacidad para poder aquietar a otros, que otros puedan estar tranquilos. ¿Cómo? Anunciándole las buenas nuevas. De esa manera pueden estar tranquilos. No es con que les ayuden económicamente, no es que solamente voy a orar por ti así tantito. No. Saben, ellos necesitan a un Salvador, al Señor, a Yahshua, el Mesías. Lo necesitan, pero urgentemente en su vida, en su corazón. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo que entendamos. Estemos tranquilos. Muy bien, ¿qué es lo que entonces vemos en todo esto? ¿Está dirigida entonces completamente al pueblo de Dios o a sus enemigos todo este salmo? Algunas están dirigidas al pueblo de Dios de manera muy específica y otras a todo el mundo en general. El Salmo 46 entonces es una canción para Sión. ¿Quién es Sión? ¿Qué lugar es Sión? ¿Qué lugar ocupa Sión? El lugar santo del que hablaba ahí. Dios no puede manifestarse en un lugar donde no esté la ciudad santa. Este salmo entonces es una canción para Sión, el lugar sagrado de Dios, ciudad donde su pueblo habita con él. La ciudad es santa porque Dios habita en ella. ¿Saben qué tan importante es mantenernos en santidad? Para que entonces se pueda cumplir esto del refugio, la fortaleza, el que Dios siempre va a estar con nosotros, el que Dios va a pelear por nosotros, se requiere que nosotros entonces estemos. Nuestro corazón, acuérdense que nuestra vida ya es el templo de Dios. Nosotros estamos abriéndole al Señor las puertas de nuestro corazón para que Él habite ahí y entonces pueda actuar de esa manera. Es una canción para Sión. Sión, entonces, ¿quién es? Sión es la ciudad consagrada y sagrada de Dios, del pueblo de Dios, ¿sí? Ciudad donde su pueblo habita con Él. La ciudad es santa porque Dios habita en esa ciudad. Entonces, díganme ustedes si no debemos mantener la santidad. Ya dejen de mentir, ya dejen de decir cosas en doble sentido, ya dejemos de hacer cosas que no le agradan a Dios. Ya dejemos eso, porque Dios va a requerir y va a necesitar de nosotros santidad. Este escrito o este salmo pudo haberse escrito después del ataque del rey Sennacherib de Asiria a Jerusalén. Es muy probable, de acuerdo a algunos historiadores,
que este salmo pudo haber sido escrito después de que atacó este rey a Jerusalén. Este rey Sennacherib atacó al pueblo de Jerusalén. ¿Sí? Lo vemos ahí en Segunda de Crónicas, se los voy a dejar de tarea, por favor apúntenlo para que lo lean, todo el libro de Segunda de Crónicas, todo el capítulo 32. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver cómo atacó este rey a Jerusalén, y tal parece que después de este ataque, como les decía, en medio de pruebas, en medio de problemas y en medio de guerras, este salmo pudo haber sido escrito, ¿sí? En donde Dios les dijo: esténse quietos, esténse tranquilos, porque yo soy el que voy a pelear por ustedes. ¿Sí? También pudo haber sido escrito porque estaba manifestando lo que más adelante podría venir, que viene siendo un desastre natural. También este salmo pudo haber sido escrito para que entendiéramos que iban a ocurrir eventos que anunciaran la venida del Mesías. Este salmo pudo ser escrito para que pudieran entender en ese tiempo que el Mesías estaba por venir a la tierra. En los versículos 4 y 5 de Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, encontramos esto. Bueno, vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Versículos 4 y 5. El rey, en el encabezado ahí en su Biblia, en Segunda de Crónicas 32, viene hasta arriba: el rey de Asiria ataca a Judá. ¿Sí? Pero vamos a leer los versículos 4 y 5 para que veamos que también este salmo pudo haber sido escrito en relación a la venida del Mesías. 4 y 5 dice la palabra de Dios: entonces reunieron a mucha gente y cegaron todas las fuentes de agua y el arroyo que corría en medio de esa región, para que así, cuando llegaran los reyes de Asiria, no encontraran agua en abundancia. ¿Por qué hicieron esto los israelitas? Pues para que no se quedaran con sus posesiones, para que dijeran: no, pues este pozo está vacío, este pozo no tiene nada, no, vámonos para otro lado. Pero ellos lo vaciaron a propósito. ¿Sí? En la venida de nuestro Señor Jesucristo, muchas cosas van a parecer como que no sucede nada, como que no pasa nada. Se van a seguir casando, los jóvenes van a seguir en sus relajos, va a haber de todo. Y dice la palabra que como ladrón en la noche va a venir Jesús, como en los tiempos de Noé. Todos estaban así. ¿Esto por qué lo hicieron entonces? Estos israelitas, dice que reunieron a mucha gente y cegaron. Cegaron quiere decir que quitaron todas las fuentes de agua y el arroyo que corría en medio de esa región, porque sí corría mucha agua, porque era un pueblo abundante, era rico en esa abundancia de agua. Dice, y entonces cerraron, versículo 4 estamos, y cegaron todas las fuentes de agua y el arroyo que corría en medio de esa región, para que así, cuando llegaran los reyes de Asiria, ¿sí?, no encontraran agua en abundancia. Versículo 5. Armándose de valor, Ezequías fortificó y reparó las brechas de la muralla, reconstruyó las torres sobre ella e hizo una muralla exterior a la que había. Fortificó el Milo de la ciudad de David y fabricó muchas lanzas y escudos. ¿Esto qué me trata de decir? Primero, por un lado, cegaron las fuentes de agua, pero un hombre, Ezequías, que dijo: vamos a fortificar para que vean que esta ciudad es la ciudad de Dios. Cuando nosotros fortificamos nuestras vidas, cuando nosotros fortalecemos nuestras vidas y confiamos plenamente en Dios, ¿sabe qué? Lo que va a suceder es que los enemigos van a pasar por alto, van a pasar por sí.
Y entonces estos pasajes nos hablan de que hay un paralelo, por ejemplo, con Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Vean el paralelo que hay de estos versículos que acabo de leer con Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5. Apocalipsis 22, del 1 al 5 dice: luego el ángel me mostró el río del agua que da vida. Era tan brillante como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Corría en medio de la calle de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce fruto a cada mes, es decir, 12 veces al año. Sus hojas se usan para sanar a todas las naciones. No habrá en la ciudad nada que Dios considere inaceptable. Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los que sirven a Dios lo adorarán. Versículo 4: verán su rostro y el nombre de él estará en la frente de ellos. Versículo 5: nunca más se hará de noche, ni se necesitará la luz de una lámpara o del sol. El Señor Dios les dará su luz y reinarán para siempre. ¿Se dan cuenta? Un paralelo que hay por eso les digo que lean todo el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, pero en los versículos 4 y 5 hay un paralelismo, o sea, tiene mucho que ver con este pasaje de Apocalipsis 22 del 1 al 5, ¿sí? En donde nosotros necesitamos entender que este salmo es un salmo tan hermoso, tan precioso, que precisamente habla de la venida de Jesucristo, de que Jesucristo va a venir y va a reinar con más poder, tal y como está haciendo Dios Padre Todopoderoso ahorita. ¿Se acuerdan que hay un pasaje donde Dios, cuando Jesús llegó al cielo, Dios le dijo: hijo, por cuanto fuiste obediente a la máxima y obediente a una muerte de cruz tan tremenda, todo lo que hay aquí, todo lo mío es tuyo, todo te lo voy a dar a ti, todo te pertenece a ti. Cuando Jesús venga, cuando Yeshua venga nuevamente por su pueblo, por su iglesia, va a venir con este poder y con esta gloria de la que habla este salmo, de este Salmo 46, ¿sí? Y va a venir con tanta autoridad, hermanos, que muchos se van a quedar maravillados. ¿Saben? Ahorita hay un tiempo que Dios va a permitir, se le llama el tiempo de libertad. Aún con todo lo que estamos viendo, Dios va a permitir un tiempo en el cual muchos se les va a quitar la venda, se les van a destapar los oídos, y mucho depende de la iglesia, de que a esas personas se les comparta la palabra para que también tengan la misma bendición que nosotros. Antes de que venga Jesús, antes de la segunda venida, Dios va a permitir eso. Pero saben, ya estamos a poco tiempo, Por eso que el pueblo de Dios tiene que estar preparado, el pueblo de Dios tiene que estar dispuesto, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo de este pasaje, en este salmo, dice que este salmo tiene que ver con la seguridad con que Dios, con Dios, de que Él es nuestro verdadero hogar. Él es nuestra verdadera morada. Cuando ustedes llegan a casa, ¿se sienten seguros? Están afuera, están trabajando y llegan a casa, ¿se sienten seguros? Bueno, pues Dios es su seguridad, porque Dios es su hogar. Es el verdadero hogar de cada uno de nosotros. A lo largo de los 11 versículos también leemos varias descripciones acerca de Dios, sus características y sus atributos. Y vamos a ver cuáles son. Apúntenlos para que también los analicen, los reflexionen, los mediten y que se queden en silencio un buen rato para ver qué es lo que Dios les da. Leemos que este es
este es el Dios de Jacob. Él está con los creyentes y está exaltado entre las naciones y en la tierra. ¿Sí? Cuando dice que este es el Dios de Jacob, acuérdense que es la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces es nuestro Dios, el Dios todopoderoso. Es una fortaleza para nuestras vidas y protege a los débiles que le pertenecen. ¿Sí? Él es una fortaleza para nosotros y protege a los débiles que le pertenecen. ¿Saben que ahorita hay muchos débiles en la fe? Y Dios, ay, ya lo cambié. Y Dios los sigue cuidando. Él sabe quiénes son sus hijos débiles. Y Dios los sigue protegiendo. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos dentro del pueblo de Dios que creemos estar firmes, bueno, pues tenemos que saber que lo que viene más adelante nos puede confundir. El que esté firme, de verdad que no se deje confundir. El que esté firme en el Señor, de verdad no se deje engañar. Van a venir muchas cosas que van a querer engañarnos, pero dice la palabra que Él es nuestra fortaleza y Él protege a los débiles que le pertenecen a Él. Y Dios sabe quiénes le pertenecen a Él. Ahí están los versículos que me gustaría que analizaran, ¿sí? Porque es donde vemos que Dios tiene sus atributos, Dios tiene todas las características y cualidades de cómo es un Dios tan poderoso que nosotros tenemos. El salmista se gloría en la presencia de Dios con su pueblo. En los versículos 1, en los versículos 4 y 5, en el versículo 7 y en el versículo 11, ¿sí?, de este Salmo 46, vemos realmente lo que dice acerca de su protección real. Y una protección incuestionable. ¿Qué es incuestionable? Que de verdad está sucediendo, de verdad está pasando. Por eso les digo que si aquí al frente paso a uno de ustedes y da testimonio de lo que Dios ha hecho, de verdad que ustedes le darían toda la gloria a Dios en toda su vida, porque Él ha hecho grandes cosas y maravillas en sus vidas. ¿Sí? Porque su protección ha sido real. Porque aún sin ustedes saberlo, sin yo saberlo, Dios nos ha librado de la muerte, de accidentes, de peligros. Y es incuestionable, no podemos cuestionar que Dios nos ha ayudado. Pero pastor, si supiera que ahorita cómo estoy, en unas pruebas bien fuertes, pues aún con tus pruebas fuertes que tú dices tener, yo quiero decirte que Dios está ahí contigo. Dios es tu hogar, Dios es tu seguridad, Dios es tu fortaleza, Dios es tu refugio. Y esta palabra no es para los que no saben la palabra de Dios o no han estudiado. Esta palabra es para aquellos que ya han estudiado y saben de las maravillosas y portentosas maravillas que Dios ha hecho. Así que, hermano, estudie esos del versículo 1, que ya lo leímos, el 4, el 5, el 7 y el 11. Luego entonces también, dentro de esos pasajes, podemos encontrar estas palabras o estas frases: problemas, furia de las naciones, tambaleo de reinos, guerras, lanza, arcos, carros. ¿Para qué es eso? ¿Para qué? ¿Por qué Dios pone eso? ¿O Dios permite que veamos que en su salmo, donde encontramos libertad, seguridad, confianza, haya estas palabras: problemas, furia de las naciones, tambaleo de los reinos, guerra, lanza, arcos y carros? Porque sabe, nos está advirtiendo que todo esto va a pasar, que todo esto ha pasado y que no nos vamos a librar de nada de esto. Que esto viene para este mundo. Furia de las naciones viene de parte de Dios. Tambaleo de los reinos. Les quiero decir que en Inglaterra, ya hay un hombre que dice que él es el legítimo rey de Inglaterra, que la reina Isabel no, que sus descendientes no, y que este hombre probablemente
sea el próximo antimesías. ¿De dónde? De allá de Inglaterra. El tambaleo de los reinos se va a empezar a dar. Ustedes van a empezar a ver ahorita con el nuevo gobierno también ahí en Estados Unidos, se van a dar cuenta lo que va a pasar, cómo se van a empezar a mover las fichas, hablando de los presidentes y de los reyes que hay en España y de los reyes que hay en Inglaterra y todo eso. Y esto, fíjense que esto no es de ahorita, no es de que piensen que que se va a constituir el nuevo Mesías, que es el antimesías, nos conocemos como el anticristo. No es de ahorita que va a salir y va a resurgir, sino ya tiene cerca de 20 años ideando todo esto para destronar primeramente allá a la reina y ya después decir una sarta de situaciones, porque dice que él es descendiente de judíos también. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? De allá de Israel. ¿Sí? Entonces, eso se lo estoy dando nada más como una información. Usted investigue, usted lea, usted documéntese. No le crea todo a Wikipedia ni a todo lo que... Pero sí infórmese, documéntese acerca de cómo están los tiempos. Estas frases, problemas, furia de las naciones, tambaleo de los reinos, guerra, lanzas, arco, carros, son una advertencia para todos, para que tanto para nosotros como para los enemigos de Dios. Aunque el Salmo también apunta a un momento futuro cuando las guerras van a cesar, que fue lo que vimos en ¿dónde? En Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. En donde ya no va a haber guerras, ya no va a haber quien llore, ya no va a haber quien tenga mucho calor, ¿sí? Eso va a cesar. Por eso es que tiene relación con ese pasaje de Apocalipsis. Entonces, todo esto es una advertencia tanto para nosotros como para los enemigos de Dios. Pero el punto es que nosotros sabemos que esto está escrito y que tiene que pasar. Aunque el Salmo también apunta a un momento futuro cuando las guerras cesarán, al final del Salmo está claro que la guerra contra Dios siempre va a ser en vano. La guerra contra Dios, miren, dice la palabra que se van a juntar las naciones en contra de Israel. Y todos van a pelear en contra de Israel. Y ya vimos que Sión es una tierra santa, ¿verdad que sí? Una tierra sagrada, en donde mora ¿quién? Dios. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que podrán con el pueblo de Dios? Aunque se junten todas las naciones, ¿saben contra quién están peleando? Contra Dios. Y todo es en vano. Todo va a ser en vano. ¿Verdad que nosotros necesitamos armarnos de valor? ¿Verdad que nosotros necesitamos armarnos de seguridad y de confianza y decir, pues si yo soy pueblo de Dios, tengo que estar tranquilo, tengo que estar calmado y tengo que ejecutar al final de cuentas lo que Dios me ha pedido hacer? Así que, tranquilos, quédense quietos, porque el pueblo de Dios que está protegido por su poderosa fortaleza, por su poderosa fortaleza, no tiene nada que temer. El pueblo de Dios está protegido por su poderosa fortaleza, la fortaleza de Dios, no tiene nada que temer. Y quiero darles la conclusión. Una gran conclusión de este Salmo 46 es que el pueblo de Dios siempre debe de estar seguro, sin importar en qué ambiente se encuentre viviendo en la tierra. El pueblo de Dios siempre debe estar seguro, sin importar en qué ambiente se encuentre viviendo en la tierra. Puede haber agitación, puede haber guerra, puede haber destrucción, ¿sí? Puede haber persecución, puede haber muchas cosas.
quiero decirles que Dios ha asegurado las almas de los creyentes a través de su Hijo Jesucristo, Yeshua HaMashiach.